Ba shaba. Ñañe piru llegué mañana en Biapo, Geraba Guaraní, ñañe, ko ape pujo esa sonro pibe, a Eva Radio Libre, 1200 AM, o Tembiapo, Geraba Guaraní, ñañe, omaje PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, rupibe. Se celebra David Aleano Oliveras a Aimeta Penendiveco Araú Pucucuella Bebé. A Yepibe Guaysa, Rome, Opa Betea, ore maitei horibeba, repota opa bete ojasa, tallajasa, bete ara neponambayepeba. Muy buen día a toda la audiencia de Radio Libre, 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa Guaraní Ñañeñe, que semanalmente los días sábados de 7 a 8 de la mañana se emite por, repito, Radio Libre 1200 AM. Nuestro programa llega a ustedes a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Mi nombre es David Aleano Olivera y vamos a acompañarles por esta una hora compartiendo informaciones acerca de la lengua guaraní, novedades que tenemos al respecto, lo mismo que temas de interés cultural que tienen que ver con fiestas tradicionales, que tienen que ver con parte de lo que corresponde a las actividades artesanales, que tienen que ver con, en muchos casos, mitos, leyendas, costumbres, tradiciones, que hacen en este caso nuestra identidad. Hawicha PM, ko tembiaporo pibe, romeasai, opaitemba, eujechaucape, ñanderecote, paraguayo recote, a mi apitepe tenonde teo hina ñaneñe guaraní a pecueni tema opaitemba gatua ya ipipe te haya hechaucape guaraní lo pibe mi apitepe hina mi pura hei ñande yikua ñane tame ya huerecoja jeta pura hei ne poramba yepeba taja epolka tena guarania a umi abei umi ikren beba isaraki beba oyerokiba umi pura hei ñanemba esteba upecha ahí ya huereco ñe epoty jeta ñe epoty oye jaiva guaraníme ko ape ñande tekote'ẽha kointe ñane mandu'a ñamomba'e guasu umi tapicha katupyry ohaikuaáva hemiandu ñe epotýicha umi apytépe oĩhína peteĩ opa vete ajaikuaáva jahecharamo ha jahayhúva Eva Emiliano R. Fernández, a Gendive oñaveihina Félix Fernández, Gumercindo Ayala Aquino, Darío Gómez Cerrato, umiami omanoma vagina apitepe, a oiko anga ojaiva jeta tapicha hoja juañeteva, hoja charamoa pe guaraní, umi apitepe oihina Miguel Ángel Mesa, oí Paulino Gómez, muy Susi Delgado, ya es aguanta lleva mi tapiza ara oñeja aba peñi epotiru pibe o muy asain abe peña nene guaraní o pensamos coaco tembia poru pibe ñande ñamu asain hañamomba eguasu peña dereco una recordación repito muy especial en nuestro programa a todos aquellos grandes bates, poetas que engrandecieron con sus obras a la lengua guaraní, a la cultura guaraní, en general a la cultura popular del Paraguay. Mencionaba a Emiliano R. Fernández, Juan Félix Fernández, Carlos Miguel Jiménez. Son muchísimos los grandes poetas paraguayos, de hecho ya fallecidos muchos de ellos, pero también una gran cantidad de poetas jóvenes que hoy día se dedican a la promoción y a la difusión de sus obras, sobre todo en idioma guaraní. Pueden llamarnos a los teléfonos de la radio, son el 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89, Radio Libre 1200 AM. O pueden escribirnos al WhatsApp al 0972 43 96 42. E igualmente pueden escucharnos a través de internet
en el sitio de Radio Libre, que es www.radiolibre.com.py. Pesa ñane maiteyo pa vete a ver a esa huizo y por ahí te van a pa vete ya sabe te ara ne por ambaye peba. On se ma coraje o hasambe que tuve ro ide ure ko ko he pihare a pea o esa cañande ya ure ko ta habete ara y ponaba. Muy bete tapisa ñane no ya. Va isa va. Básico, según, pero no hay temprano, pona, hay que tú no me sea, y ande más tus amigos, caray, tú hiciste, Juan, Mario García Ciani. Upesite Alfredo, upesite nyambe asibe ule kuwa kwa amigos a esa kwe hamu nye está mindere haiba kwe a remombe ujape Mario Rembiapo. Creo Alfredo que se fue un baluarte de la cultura, no solamente popular, en la cultura en general de nuestro país, Alfredo. La mitad de la torta de la defensa de la cultura nacional yo creo que se va con él. Así Y mismo. no es mucho más, porque nosotros los hijos también, Sí. nosotros lo conocimos hace 40 años. Sí. Y allá por la Peña Capií, Paraguañé, que comenzó, aparte de ser periodista, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, periodista, escritor, también compositor, tiene varios temas. Pero su trabajo más importante fue la cultura en el exterior. Sí. Embajador cultural de la República a pulmón, con autogestión y a deporte. Upesite. Sin tener un sueldito del Estado se fue. Eso es lo que yo quiero destacar en su homenaje. Que en el lugar donde se necesita se le ponga gente que conozca del tema, porque lastimosamente nosotros hasta hoy en los estamentos culturales, en los cargos públicos, Dirección de Cultura, Secretaría Nacional de Cultura, FONDEC, en las gobernaciones, municipalidades, por el favor político se le pone a cualquier persona que no está en el tema. Y Mario García es una de las personas que no se arrodilló ni intentó pedir para ocupar algún cargo público. Y le pedimos a Gran Baluarte sin haber, porque él hubiera desarrollado una política cultural extraordinaria, como vos sabés, Sí. David. Así. Y entonces, así yo le quiero recordar y despedir, porque imagínate su trayectoria. Ella es director de más de 14 grupos culturales en diferentes puntos del país. En Itacrí fue presidente 10 años, el bastión de la cultura en esa frontera, gracias a él con el Festival del Tereré. También director de festivales internacionales, director de la CIOT Paraguay, director de delegaciones artísticas que representaban al Paraguay en más de 30 países, delegado de la CIOT Paraguay ante la sesión paraguaya del Consejo Internacional, organizador de festivales de folclore, y presidente del sector latinoamericano de CIOT, presidente de la Fundación Oscar Nelson Zafuán. Es autor de varias obras de teatro, de música, le puso la poesía, algunas músicas. Y poco te leí el programa, pero de todas maneras, Alfredo, yo creo que por lo menos, aunque es triste, lleva al final, cuando en esta circunstancia tuvo que morir también para que nosotros tengamos que, obviamente el caso tuyo, el caso nuestro también, el reconocimiento fue de siempre, pero digo que hoy en día aparecen las voces hipócritas también que comienzan a ponderar y a ensalzar la trayectoria de este amigo, pero que en su momento, como vos bien dijiste, ni se inmutaron ni siquiera se animaron a abrir un espacio para que un tipo con las características de Mario García Ciani tome posesión de algún cargo para hacer lo que él hizo sin tener ese cargo. Y justamente te quería pedir, Alfredo, si tenés un poco de tiempo, vas a una recordación. Vos dijiste el caso de Paraguay. Yo tuve la oportunidad de verlo allí contaba lo que sería el Sol de América, la Atlántida. Exactamente. Y allí te acuerdas, Sabino Jiménez, el caso de Gerardo Jiménez tan creo que era, ¿sí? El caso de Vicky, el caso de Salva Denis, ¿sí? Ramón Silva. Y de allí en más, tu vínculo con él y con el grupo, ¿verdad? A través del Festival Tacuané, Alfredo, ¿puedes recordar algo de eso también? Bueno, yo te puedo contar porque en ese tiempo
año 1900, comenzaban los 80, prácticamente la Peña Capillí, al costado del Club Cerro Porteño de la ciudad de Ubica de Guatemala, Sí, sí, sí. es Atlántida, ya parece ahora. Sí, así. Entonces, en la Peña Capillí, donde asistía hasta un Néstor Romero Baldovino, Sí. grande, un Alejandro Cubilla, grandes personalidades, y ya la mayoría de los músicos, Francisco Jiménez, por ejemplo, los artistas surgieron ahí, y ya Cacho y actuaban en la Peña Capillí. Sí. Y hay que decirle que si hoy el ARPA está en su lugar, es gracias a Mario García de Cieni y también por la organización de los festivales del ARPA y el del ARPA Teatro Municipal. Sí. Con Paraguayé. Lastimosamente Paraguayé se inició y hubo un problema interno y bueno, se tuvo que él armar el grupo Paraguayete, sí. Y se fue así, pero recorriendo el país. Y yo recuerdo los festivales Emiliano Raspere, que organizábamos en las compañías de Itá, pues las compañías cercanas a Itá, Villeta, Ipané, Nueva Italia, y J. Saldívar, hoy antes Capiatá. Sí. Toda la gente por su acción cívica o salud o educación, siempre van hasta ahora, hasta Guarambaré, porque les queda más cerca. Entonces, nosotros cuando iniciamos aquella comisión de agua corriente en Ubisunú, que luego se denominó Emiliano R. Fernández, y comenzamos a trabajar también por el monumento, previo a eso, a los grandes festivales de encuentro con Emiliano, organizábamos para tratar de juntar fondos de los festivales Emiliano Las Pérez por los caminos de Emiliano, en las escuelas, en las canchas, de alguna compañía, en Villeta, 3 de mayo, ahí de hoy, J. Saldívar, y entonces él nos acompañaba con Paraguayé. Don Premacio Ramírez podía caminar, a lo mejor lo recordás también, podía ir camión, sí. Mercedes-Benz, doble eje, sí. costado, alto, Ajá. y ese llevaba a los artistas, el equipo de sonido, y sacábamos el costado y se convertía en escenario en alguna escuelita. Ahí está. Y ahí se actuaba, se hacían los festivales y había, por lo menos para cubrir el costo, generalmente se le quedaba a las escuelas o a las canchas el producto de la cantina, porque generalmente no había saldo positivo en los festivales, ¿verdad? Pero se hizo patria y él estuvo con nosotros. Y de uno de esos festivales, por ejemplo, él mira diferente que muchos, le vio a Tachoí, o sea que le conocía a los ya si ya estuvo en Capillí. Pero, oye, ¿sabes qué? En la carrocería, ver la camión, pues ya vamos a la festival. A Bautuariré, y después de su coñacito, pues siempre tomaba su coñac. Sí. Entonces le dice a ambos Premacio, y captuve ya como dice, te di favor, este señor que se llama y ya rata, y vienen con el camión, le bajan al grupo de danza y van directo al estudio de grabación de Papi Galán en aquel entonces ahí en el barrio Panamírez. Un pego y que, un boguellí y que, un paive domingo cuidaré, y grabó su único material que está en su archivo y que tenemos que recuperar, porque andando se a repartir para y caseta y cosas, y luego ya en CD también. Y esas cosas, pequeñas cosas que mucha gente no veía, ¿verdad? Claro. Traerle a un Tacho y buscar el rescate popular. Y luego nos acompañó por muchos años, pero luego él se perfiló ya más a lo internacional. Ya no tenía tiempo prácticamente, porque recorría el mundo. Cierto. Y muchos grupos le debe a él el contacto que tuvieron para ir hoy a representar al país hasta hoy, pero hoy ya es diferente. Él fue a pulmón, pagaban los organizadores el pasaje, como hacíamos también con el Tacuané antes para hacer compromiso con 5 países, y vos sabés bien el tema. Sí. Y entonces él se dedicó, pero la vida dedicó a esto, hasta, si no estoy equivocado, llegó a hipotecar la casa para pagar en una oportunidad unos pasajes que no se pudo pagar de los viajes. Nunca recibió apoyo del Estado. Esos caminos abrió Mario García de Cieni y facilitar a la gente que está viajando de aquí para allá, Taiwán, donde sea, pero ya con apoyo del Estado, ya con apoyo del FONDEI o Secretaría Nacional de Cultura, homenaje a Rodabasto de aquí para allá en 4 o 5 países, sin conocerse, no para nada Rodabasto, y sin conocerle el rincón profundo del Paraguay, por ejemplo,
sin repartir libros, se hubiera hecho, por ejemplo, una recorrida de los trabajos de los avances en el interior, desde Asunción, pasando calle Último, pues ya prácticamente nadie le conoce. O sea que esa política cultural, lo que le falta a nuestro país. Y yo estoy seguro que ocupaba un cargo importante este señor y iba a armar, organizar una política cultural, porque no ni al deporte y de cultura popular. Así y lo mismo. que hoy están con sueldos millonarios en la Casa de la Cultura del Parlamento, o Secretaría Nacional de Cultura, o en cualquier estamento, hasta la gobernación de municipalidad tienen director de cultura, pero no hacen absolutamente nada. Es cierto. Entonces, por eso, yo quiero este homenaje rendirle a lo que nos hicimos los paraguayos por él, darle un espacio para trabajar por la cultura popular, pero por lo menos con un sueldito, que él no tuvo nunca, a pulmón, y ya sabemos cómo él viajaba en ómnibus, en micro, en Willoughby, y así se fue. Y quiero apuntalar el sufrimiento, el trabajo, la fuerza que tuvo Jazmín. Sí, la hija. Que es una periodista también que está en Canal 2, Sí. por todo este tiempo que vivió con su padre, y también su hermano Luis García Ciani, que fue un jugador importante. Sí. Pero Jazmín se desvivió por el padre, la única hija. Tuvo, menos mal, el apoyo y el soporte de mucha gente, apoyándole por lo menos espiritualmente, pero lo que destaca es lo económico que le llegó del exterior, de aquellos grupos donde Mario García Ciani fue a llevar nuestra bandera. Le llegó para cubrir la deuda que tenía con el sanatorio, donde estuvo internado 72 horas en la primera internación. Cierto. Que fue gasto millonario, como vos sabés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, y se fue por la atención médica espectacular en el Hospital Nacional de Itauguá, previamente al Hospital San Jorge, donde estuvo por el problema cardíaco. Sí. Pero él tuvo problemas de los riñones, un riñón sin funcionar ya. El otro riñón, lo que quisieron salvar en esta emergencia de la intervención quirúrgica del miércoles, y no pudo salvar. Yo estuve Lastimosamente. hablando el jueves a la noche con uno de los médicos y me dijo, de 16 de seguir el día por lo visto. Me dijo, si esto pasa ya, Mario García está de pie. Y porque le hicieron una intervención, él estaba siempre sedado ya hace días ya. Y para tratar de salvar un riñón, le hicieron el drenaje, me explicó los términos médicos, pero se complicó el pulmón. Entonces esto llegó a un paro y nos dejó ayer, y sus restos son velados en el Salón Crichín, ¿no? Manuel Domínguez y esquina Yegros, y hoy a las 14:30 sale para el cementerio de Lambaré, ahí en el centro mismo, ¿no? Que está a paso de la rotonda en Lambaré. Exactamente. Yo sé que vos vas a sentir, como yo siento, como otros amigos sienten, la pérdida de este grande, que desperdiciamos su capacidad. Así El mismo. país desperdició su capacidad, y él hizo todo lo que hizo por sus propios medios y acompañados por los compañeros que también en esta patria estuvo con él en todo este tiempo. Homenaje a todos y un adiós a Mario García Ciani. Gracias, Alfredo, muy amable por llamarnos, y aunque las circunstancias no son precisamente las más agradables, vale la pena siempre recordar a un gran amigo, más que un gran amigo, un gran paraguayo, un paraguayo como pocos recordamos así en nuestro programa Guaraniña Neñe, con la colaboración del arquitecto Alfredo Baezquen, a Mario García Ciani, quien falleció el día de ayer, luego de haber atravesado varios días penosos a partir de una dolencia que le estuvo afectando. Y él bien recordaba a la hija, a Jazmín García, quien acompañó en todo momento a su padre. Igualmente creo que bien vale la pena rescatar, y no es ninguna novedad, el gesto solidario del arquitecto Alfredo Baezquen, quien en todo momento estuvo informando a toda la gente a través de las redes sociales de la situación que estaba atravesando Mario García Ciani. Lastimosamente, yo justamente ayer me enteré a través de Alfredo en la primera hora de la triste noticia. Igualmente, creo que vale la pena recordar a Rosalba Adenis, otra gran amiga quien desde un principio estuvo directamente
vinculada a la situación de Mario porque se comprometió con él, organizó inclusive un festival para recaudar dinero y creo que desde nuestro programa Guaraní Ñañe'e y también de Radio Libre podemos aprovechar una circunstancia como esta nuevamente para reclamar a nuestras autoridades nacionales una mayor atención a quienes se dedican a la promoción de la cultura. Mario García Ciani hizo muchísimo, hizo más que cualquiera y lastimosamente tuvo que afrontar los difíciles momentos de su dolencia absolutamente solo. Nos envuelve una gran tristeza, una gran desilusión, una gran impotencia cuando vemos que el dinero del Estado paraguayo es malgastado a diestra y siniestra y cuando personas que merecerían o que merecen una atención de parte del Estado como una pequeña retribución a tanto que hicieron por el país, tengan que pasar de la forma que en este caso particularmente pasó Mario García Ciani, en una total orfandad, en una absoluta ausencia del Estado paraguayo. Vuelvo a agradecerle a Alfredo Baesgen por habernos llamado. Alfredo Baesgen es el premio Antorcha a la Libertad de Radio Libre del año 2016. Yo creo que todo el mundo conoce el trabajo de Alfredo como promotor cultural, pero yo creo que muy pocas personas, y podría en todo caso reducirlo otra vez a él, quien siempre que un artista, algún amigo se encuentra en alguna circunstancia difícil, es el que comienza a llamar a todas las radios y se convierte en la conciencia de todos los paraguayos que en este caso apreciamos lo nuestro. Así es que también de paso una gratitud enorme a Alfredo Baesgen por ese espíritu solidario que siempre le caracterizó y que en este caso es también una muestra de cómo tenemos que convivir en los que nos dedicamos a la cultura popular en nuestro país. Si nosotros entre nosotros no nos ayudamos, obviamente nadie, y mucho menos las autoridades del país, nos van a ayudar. Desde ese punto de vista, nos sumamos al dolor de la familia de Mario García Ciani y deseamos a los mismos una cristiana resignación. Quiero decir finalmente que personas como Mario probablemente desaparezcan físicamente, pero nunca desaparecerán de la conciencia de la gente a partir de las obras que él llevó adelante. Yo lo conocí siendo secretario de redacción del diario Noticias, allá por 1985 más o menos. Trabajaba él con Helio Vera. Las veces que yo iba a llevar alguna gacetilla del Ateneo para pedir cobertura o informar de alguna actividad, era el primerito que nos recibía con toda la amabilidad del mundo y nos abría y nos brindaba los espacios en la página de artes artes y espectáculos. Y del mismo modo, ya posteriormente, tuve la oportunidad el año antepasado de, invitado por él, a haber sido yo homenajeado por el Festival Nacional del Tereré, y fui a verlo a Itaquirí, donde me di cuenta del trabajo extraordinario que él estuvo llevando adelante con el Festival Nacional del Tereré. Quiero también decir que gracias a él, hoy tenemos una ley del tereré que nos recuerda el Día Nacional del Tereré, y con eso también asegurar un patrimonio que es paraguayo. El último domingo del mes de febrero, coincidente con la clausura del Festival del Tereré, se celebra en Paraguay el Día Nacional del Tereré. Bueno, de esta forma empezamos nuestro programa recordando a este gran amigo que se fue físicamente, pero que queda para toda la eternidad a través de la manifestación de todas las obras que lleva adelante. Le damos las gracias, como siempre, a Claudia Inoue, nuestra operadora y la encargada de poner a nuestro programa al aire. Igualmente también le saludamos a nuestra compañera Joana. Y queremos empezar nuestro programa con una canción cantada por los Troveros América. La música es de Ramón Vargas Colmán, la letra de Silverio Vargas, Mocoy Cogoé.